Transitamos ahora sí la recta final de este programa de la mano de Gerardo Montes, gerente de la Cooperativa de Consumo Salud Pública, quien destaca la importancia que tiene la formación y la capacitación para adaptarse a los cambios. En el caso de consumo, se nos ha generado ese comportamiento, es decir, cuando hay contracción económica y el socio no tiene acceso al crédito, ha recurrido al sistema cooperativo. Pero eso puede ser aplicado hasta la crisis del 2002. Ahora ese criterio no puede ser aplicado. ¿Por qué no puede ser aplicado? Porque hay cambios generacionales muy fuertes, hay cambios de comportamiento muy fuertes. Esto significa que la gente que hoy es socia de las cooperativas o que no sabe lo que es una cooperativa es porque el modelo cooperativo está en crisis. No, el modelo cooperativo es viable porque la mayoría de las organizaciones que quieran desarrollar tienen que partir de la base del empoderamiento de su gente. ¿Y cómo se empodera la gente? Democratizando conocimientos de gestión. Hay un proceso lento de recambio generacional, pero la falencia es solamente del sistema cooperativo y no, es un tema del país en general. Veamos las tasas de natalidades cuáles son, ¿no? Veamos lo que son las trayectorias, cuántas personas jóvenes menores de 30 años están en cargos gerenciales en el Uruguay. ¿Cuántos se acepta la participación del joven en lugares de decisión? ¿Pero eso es un problema del sistema cooperativo? No, no es solamente el problema. Cuidado que el cooperativismo está inserto en la cultura nacional y en los procesos políticos del Uruguay y de la sociedad en su conjunto. Ahora, el cooperativismo, ¿qué sucede? ¿Es el mismo cooperativismo antes de la Ley General de Cooperativas del año 2008, antes del 2008 a después del 2008? No. Porque esto que tú me planteas sobre la crítica y de cómo logramos empoderamiento de la gente es a través de la educación. Sí, pero recién ahora el movimiento cooperativo logró, y eso es un mérito también del desarrollo de la política pública en el país, de que el movimiento cooperativo tiene voz y participa del Instituto de Formación del INEFOP. Y eso es un reconocimiento a la presencia del sistema cooperativo en esquemas de razonamiento donde hay un tripartismo. Es decir, ejemplo del tripartismo, hay un sector público y en el sector privado están los trabajadores y las cámaras empresariales. En el INEFOP está el Estado, los trabajadores, a través de su representación sindical, las cámaras empresariales y en la economía social y solidaria el movimiento cooperativo. Y eso es un reconocimiento de que hay cosas que son distintas. Ser distinto significa que se es mejor. No somos ni mejor ni peor que nadie, somos diferentes. ¿Por qué es difícil los procesos de reconversión? Porque las decisiones que se toman en el sistema cooperativo son el resultado de la deliberación y la construcción en común. ¿Y qué es lo más complicado? Y lo más complicado en casa es ponernos de acuerdo. Y cada uno puede tener visiones diferentes. Y eso es lo rico que tiene el sistema cooperativo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que invertir cada vez más? En cómo cambiamos nuestros esquemas mentales. Y los temas de gestión son determinantes para lograr el desarrollo y la formación y el fortalecimiento de nuevos esquemas mentales. Por eso si tú me dices, bueno, ¿cuál es el rol que juega la capacitación y formación en todo esto? Y es la clave para que haya viabilidad del cooperativismo. Ahora, concretamente, el cooperativismo no es si vende heladeras y las vende a cuota o si el precio es más bajo y la financiación es mejor. Es si la cooperativa como herramienta sigue siendo una herramienta de inclusión y de movilidad social y de transformación de la sociedad. Esa es la razón de ser del sistema cooperativo. Hay varios factores, hay un tema también, y coincido, que todas las cooperativas tienen que pasar por procesos de formación y de capacitación. No es lo mismo, el mundo cambió, todo es más profesional, todo es más técnico, uno tiene que estar pendiente de cuáles son los cambios o lo que el socio desea, lo que en el ámbito privado, bueno, el cliente desea, o en el ámbito público los usuarios de servicios desean. También hay un aspecto muy importante, la cultura organizacional de la cooperativa está inserta en la cultura nacional. Hay aspectos que no son solamente de las cooperativas, es de la cultura nacional, en cierta lentitud o de tiempos que lleva ciertos procesos de cambio. Ahora, concreto, en el caso de las cooperativas de consumo, ¿cuál es el cambio central que tiene que hacer? Bueno, su propuesta de valor. ¿Esto quiere decir que la propuesta de valor actual no es viable? No es viable porque tiene costos operativos muy elevados. Y realmente estamos llegando a donde el socio está. Si uno tiene en cuenta, la mayoría de las cooperativas de consumo están entre Ciudad Vieja y el centro y Cordón. Pero nuestro socio no está, ni vive ni en la Ciudad Vieja, ni en el centro, ni en el Cordón. Está en el área metropolitana.
¿Y las cooperativas han logrado descentralizarse? La mayoría no, algunas sí han transitado ese camino, pero los costos asociados a ese proceso de descentralización que antes se hizo no quiere decir que hoy se pueda hacer. Por lo tanto, el sistema cooperativo de consumo tiene que buscar otras alternativas aprovechando la transformación de los medios de la tecnología de la información y la comunicación, las TICs. Y en ese proceso la clave es la formación de sus equipos de gestión, no como partes enfrentadas, que ese es un elemento importante. Acá no hay un enfrentamiento entre socios, dirigentes y trabajadores, porque ser cooperativista, ¿qué es? Tiene que haber socios cooperativistas, dirigentes cooperativistas y trabajadores cooperativistas. Con esto que estoy planteando, estamos diciendo que los valores son comunes, la visión de sociedad es común. Y por lo tanto no hay proceso de desarrollo si primero en la casa no estamos dispuestos a hacer reformas estructurales. Y parte de esa reforma estructural es reconocer que nos tenemos que preparar y capacitar, que el mundo cambió y que con las herramientas que tenemos esta pelea no la das. No es solamente porque sos cooperativa, sos bueno. Sos cooperativa porque estás desarrollando un plan de trabajo y una línea de trabajo. ¿Basada en qué? En el empoderamiento de la gente. ¿Y cómo lográs el empoderamiento de la gente? Con procesos de formación y de concientización. ¿En qué temas? En gestión. ¿Por qué? Porque el tema no es el qué, el tema es el cómo lo haces. En el caso de la cooperativa nuestra, ese cuestionamiento nos lo hicimos y eso nos permitió cambiar la estrategia de comunicación. Pero ¿en qué sentido cambiar la estrategia? No era solamente mandar el catálogo, es estar dentro del hospital. Y saber cuál es la realidad del hospital. Nosotros hace unos años, especialmente entre el año pasado y este año, comenzamos procesos de capacitación muy fuerte en el hospital. ¿Quiénes podían participar de los procesos de capacitación donde veíamos modelo de gestión cooperativo, qué es el cooperativismo, cuáles son los valores cooperativos, pero saber la importancia de que la gente analice de qué se trata la gestión, de qué se trata hacer las cosas en términos cooperativos. Y esto no es solo por una cooperativa, es para cualquier organización. O los valores de convivencia los tenés o no, y hay herramientas de gestión que uno tiene que aprenderlos. ¿Por qué? Porque ante el problema es la oportunidad del desarrollo. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Ir al hospital. ¿Quiénes participaban de la capacitación? ¿Solamente los socios de la cooperativa? No, todo aquel que quisiera capacitarse. Y se le expedía el certificado correspondiente. Y ese certificado que expedía la cooperativa en el desarrollo de la carrera funcional de llamados que se hicieron en el Centro Hospitalario Pereira Rosell, porque ese curso además tuvo el apoyo de la Federación de Salud Pública y de la Comisión Interna, es decir, los trabajadores organizados en su sindicato en el hospital, se le daba un puntaje especial. ¿Por qué? Porque era un plan de capacitación desarrollado por el trabajador organizado en su cooperativa de consumo. Entonces vos me decís ahí, bueno, pero eso es consumo, eso es cooperativa. Eso es ponerse de para qué sirve el sistema cooperativo. Una cooperativa de vivienda, ¿cuándo comienza realmente el proyecto de cooperativa de vivienda? ¿Cuando se genera la construcción y uno ocupa la propiedad? No, es a partir del momento que uno ocupa la propiedad que empieza el proceso de comunidad cooperativa. ¿Por qué? Porque no es solamente la cosa física, son los valores y la construcción de comunidad que se tiene que realizar. En el caso nuestro hemos hecho esa estrategia, es la que nos ha dado resultados en cuanto al acercamiento, a cambio del padrón social, pero solamente para que se hicieran socios, no, para que la cooperativa fuera una herramienta viable para procesos de cambio. ¿Qué resultados vamos a obtener? Y no es algo que lo vamos a medir a corto plazo, es algo que se va a ver a mediano y a largo plazo. Pero hemos logrado constatar de que por ese camino de acercamiento donde está nuestro socio, sabiendo cuál es la realidad que tiene nuestro socio, es el camino para lograr la difusión del sistema cooperativo, más allá de si opta por afiliarse o no afiliarse. Porque acá hay otro elemento, no se es cooperativismo solamente si uno es socio de la cooperativa, es una forma de visión de la sociedad. Ahora, las cooperativas tienen que mejorar su proceso de gestión. ¿Y eso cómo se logra? Con formación. Vean lo siguiente. Uno habla de la crisis educativa y uno está hablando, bueno, yo tengo una determinada edad para estar en la educación formal. La persona que ya fue expulsada porque la vida lo expulsó del sistema de capacitación formal, ¿dónde se va a preparar? En las organizaciones. Bueno, pero eso no es un problema de las empresas y las organizaciones. Sí, ese es un problema de las organizaciones, porque cambió la sociedad. El rol que antes le dábamos a la familia o a la escuela, uno decía, bueno, la escuela no es la familia. Hoy la escuela es un transformador social.
Y en el caso de las cooperativas son herramientas de transformación social. Por lo tanto, las organizaciones deben invertir en los procesos de formación. Y ahí viene la importancia de tener un INEFOC como está funcionando, con la participación de todas las partes involucradas en una visión cuatripartita, no tripartita. No de lo público y lo privado, está lo público, lo privado y lo plural. Y en lo plural está la economía social y solidaria. Y la columna vertebral de la economía social y solidaria en este país es el sistema cooperativo. ¿Y quién forma la cooperativa? El trabajador de a pie. Es el trabajador de a pie. No es el capital externo, no es una gran empresa que tiene una estrategia de marketing y sí participa. No, es el trabajador organizado y empoderado en su propia decisión. Ahora tenemos que utilizar los mecanismos institucionales. Hoy el movimiento lo está utilizando, viene trabajando profesionalmente, viene preparando a sus directivos, a sus socios y a trabajadores. ¿Esto significa que el resultado va a ser mejor? No, es algo que se construye, pero ese es el camino que se tiene que transitar. Hasta aquí una nueva entrega de Mundo Cooperativo. Nos reencontramos la próxima semana aquí a través de la pantalla de Canal U para Uruguay y el resto de la región. Muchas gracias por su atención. Este programa fue una presentación de CUDECOOP, la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas y Caminos, la primera cooperativa de cuidados y salud integral del Uruguay. Puedes contar con nosotros.